los asistentes a este coloquio online de Executive Forum con la participación de don Miguel Rodríguez, consejero de Sanidad de Cantabria. Le manifestamos nuestra gratitud al conferenciante por su respuesta a nuestra invitación para participar en nuestro foro. Buenos días y bienvenido, señor Rodríguez. Buenos días, César. Con algunos problemas técnicos, pero al final hemos conseguido, ¿verdad? Son los problemas del directo, ahí ¿no? un momento de ligero estrés, viendo que no era capaz de conectarme. Sí, pero al final lo hemos logrado, ¿no? En fin. Con Miguel Rodríguez vamos a tratar, ¿no? Pues un tema que está de mucha actualidad, la situación de la asistencia sanitaria con esta pandemia del COVID-19. El otro día tuvimos al vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, hablar de un tema muy similar. Entonces, bueno, pues yo creo que está muy bien porque muchos de los asistentes y las empresas que nos acompañan pues estuvieron el viernes pasado y está muy bien confrontar puntos de vista, ¿no? Quiero también presentar a las empresas que nos acompañan, pero antes voy a hacer un rápido repaso biográfico al currículum, ¿no? De nuestro invitado de hoy. Para los que no lo conozcan, Miguel Rodríguez es médico de profesión, tiene plaza de inspector sanitario en Cantabria, tiene más de una década de experiencia, ¿no? Si no me equivoco, en gestión sanitaria. En los últimos años su actividad ha estado centrada en la ampliación y reforma del Hospital de Cabueñes, en Asturias. Entre el 2013 y 2015 ha ejercido como director del Hospital Central de Asturias. En una etapa anterior, con la ministra Salgado, Miguel Rodríguez estuvo ocupando durante 3 años, durante 2007 y 2010, el cargo de subdirector general de Ordenación Profesional, Ministerio de Sanidad. Y bueno, y creo que también, si no me equivoco, Miguel, eres original de Reynosa, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? Puede ser. No Soy nacido en Reynosa, efectivamente, en Cantabria. En Cantabria. Y bueno, ahora también recordar nuestro formato, aunque la mayoría de los asistentes ya lo conocen, tras estas presentaciones iniciales y la conferencia del consejero. Vamos a tener una ronda de preguntas, un coloquio, que siempre muchas veces la parte Mollar, ¿no? Pues suele estar ahí también. Todos los asistentes que nos siguen por Zoom o por YouTube pues pueden plantear sus preguntas a través de estas plataformas. Hay un botón de preguntas aquí en Zoom. También nos pueden seguir por Twitter mediante este hashtag que aparece aquí arriba, Sanidad Cantabria. Y luego, ahora quiero presentar también, como decía, las empresas que nos acompañan, que son las mismas que nos acompañaron el viernes pasado, ¿no? En primer lugar, UCB Iberia, con su director de acceso, que repite, don Ángel Ruiz. Y en segundo lugar, por la parte de Takeda, esta vez nos representará la directora de Relaciones Institucionales, doña Soledad Ruiz. Les cedo a ellos el turno de palabra para que hagan la presentación de este coloquio que ha empezado un poco accidentado, y para comenzar, pues Ángel Ruiz, de UCB Iberia. Bueno, pues muchas gracias, buenos días a todos. Quisiera empezar agradeciendo al señor consejero el que haya podido hacer un hueco en su agenda para estar con nosotros. En estos tiempos de agendas tan complicadas, de verdad es muy de agradecer, muchas gracias. Gracias también a César de Executive Forum por hacer estos coloquios, estas jornadas tan interesantes, a mi compañera Sol de Takeda por acompañarme en la mesa también y a todos vosotros que estáis de manera virtual pues siguiendo este coloquio. Bueno, el tema creo que obliga también a comenzar mandando un cariñoso un mensaje de recuerdo a todas las personas que nos han dejado en este tiempo, a sus familias, todas las familias que han sido, pues de alguna manera, afectados u otros afectados en esta pandemia. Y también en la introducción creo que es justo reconocer la labor de los profesionales sanitarios que se han dejado la vida, médicos, farmacéuticos, enfermeras, otras profesiones esenciales también que han estado velando por nosotros en estos tiempos. Yo creo que es justo reconocerlo también. Y bueno, dicho esto, en esta pequeña introducción, que bueno, tenemos un pequeño retraso, no voy a alargarme mucho, pero sí teniendo en cuenta que entramos en ese periodo de reconstrucción o de la nueva normalidad que se ha venido a llamar, sí me gustaría compartir con todos vosotros 2 o 3 reflexiones de una manera humilde hacia dónde podemos mirar teniendo en cuenta lo que hemos aprendido de esta pandemia. Y yo me gusta siempre referirme a 3 cosas. La primera de ellas es el entorno de colaboración y de coordinación que se ha respirado durante estos tiempos. Yo creo que tanto entre comunidades autónomas, el gobierno central, administraciones sanitarias, industria farmacéutica, administraciones públicas y privadas, creo que ha habido un verdadero espíritu de colaboración más allá de nuestros intereses. Prueba es la labor que ha hecho también la Agencia Española del Medicamento con la industria farmacéutica,
asegurando que hubiera un abastecimiento seguro de los medicamentos a todos los pacientes. Igualmente, poniendo a España en lo más alto en cuanto a ensayos clínicos con el COVID, y bueno, creo que también es justo comentar el trabajo de la industria farmacéutica, creo que ha sabido estar en su lugar. Humildemente desde UCB también pusimos nuestro granito de arena en esos momentos más duros, colaborando con el Fondo Solidario de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria para que los pacientes pudieran recibir en esos momentos que no podían acudir al hospital la medicación en sus casas. Por lo tanto, yo creo que ese primer espíritu de colaboración es algo que nos debería guiar en el futuro. El segundo punto al que quiero brevemente referirme es la digitalización. El mundo digital ha entrado en nuestras vidas, en lo profesional, en lo personal y muchas veces enseñándonos que se podían hacer las cosas de otra manera y acelerando procesos que estaban más atascados o que se llevaban un proceso más lento. Creo que el avanzar en la completa digitalización de la sanidad es otro de los retos que tenemos que tener en cuenta. Y por último, como tercer punto, yo creo que esta pandemia ha puesto en evidencia la necesidad de reforzar nuestro sistema sanitario, la importancia que tiene la sanidad para nuestra sociedad y para nuestra calidad de vida. Y bueno, pues creo que el refuerzo de los profesionales, que como decía al principio, han estado muy afectados, el refuerzo de la atención primaria y la farmacia comunitaria como esa primera conexión con la sociedad y, por supuesto, la incorporación de la innovación de manera rápida y equitativa en todo el territorio, creo que son tres pilares dentro de este refuerzo del sistema sanitario que nos pueden ayudar. Nada más, gracias de nuevo por permitirnos colaborar en estos coloquios y espero que tengamos tiempo de hablar de estos temas durante las preguntas y bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias, Ángel Ruiz, de UCB Iberia. Tiene la palabra ahora Soledad Ruiz, directora de Relaciones Institucionales de Takeda. Hola, buenos días a todos. En mi nombre y en el de Takeda, pues quisiera agradecer antes de nada a don César Chiva por la organización de este ciclo de coloquios con consejeros de sanidad de las comunidades autónomas y bueno, pues mi compañero Ángel Ruiz de UCB Pharma por copatrocinarlo con nosotros hoy estar aquí. Por supuesto, quisiera agradecerle al protagonista del coloquio de la jornada de hoy, ¿no? A don Miguel Rodríguez, consejero de Sanidad de Cantabria, por estar hoy con nosotros para compartir su experiencia, su visión del presente y a futuro tras esta crisis pandémica. Y en este punto pues tengo que parar, como mi compañero también, para hacer un reconocimiento y el mayor del acercamiento a las víctimas, a los fallecidos en este periodo de pandemia y a sus familiares. Y un reconocimiento absoluto, como no podía ser de otra manera, a todos los profesionales sanitarios y no sanitarios que con su esfuerzo día a día y con una máxima eficiencia en todo lo posible en este tipo de exigencia a la vez, ¿no? De una exigencia jamás vivida quizá en el entorno sanitario, han dado más que la talla. Y en este punto también tengo que felicitar a nuestro consejero de Sanidad. Me adelanto 24 horas, es verdad, pero creo que fue hace ahora un año cuando bueno, pues, tomó posesión de esta consejería. Fue ese mismo día, el 8 de julio del 2019, cuando el presidente Miguel Ángel Revilla hacía mención al expertise, a la experiencia que llevaba su equipo, el equipo que nombraba en ese momento, y realmente bueno, pues hacía valor del conocimiento que tenían estos consejeros. Desde luego en este caso no se equivocó con usted, porque realmente da prueba día a día del conocimiento y de la experiencia en la gestión sanitaria y del saber realmente que se está manejando, ¿no? Para mejorar la vida de los ciudadanos y los pacientes cántabros. Y también en esta misma sesión mencionaba el presidente que al final lo que hay que hacer es intentar mejorar la vida de la gente. Y en el entorno sanitario pues cobra una importancia absoluta el mejorar el día a día de la gente, el mejorar la vida de la gente y de los pacientes,
es lo que mueve a esa consejería y, por supuesto, mueve también a la industria farmacéutica. Y en ese sentido, desde Takeda estamos absolutamente alineados. Y bueno, pues ya casi lo llevamos en el ADN, en nuestros 240 años de historia que llevamos ya en el entorno farmacéutico. Bueno, pues la misión de Takeda es buscar posibles soluciones para mejorar esa vida de la gente, para mejorar esa vida de los ciudadanos. Ante la situación del COVID-19 y de la pandemia que hemos vivido estos días, Takeda ha dado un paso al frente, creando y liderando una alianza internacional para la búsqueda de soluciones anti-COVID, y en ese sentido, bueno, pues se ha creado una alianza internacional entre los fraccionadores de plasma a nivel mundial, liderado por Takeda, para conseguir la producción y suministro de esa gamma globulina intravenosa hiperinmune para el tratamiento del COVID. Y bueno, pues un poco esta situación nos ha llevado un poco a reflexionar, como decía mi compañero Ángel, y realmente si reflexionamos tenemos en cuenta que esta situación claramente nos ha cambiado. Nos ha cambiado en todos los sentidos, personales y profesionalmente también. Nos ha llevado a consolidar una serie de actitudes, de cambios, de sistemas de gestión que hacer, y nos ha llevado también a generar otros cambios que quizá no representan un cambio estructural y no representan una mejora a futuro, que quizá debemos de dejar de hacer. Deberemos ahora trabajar en los cambios que realmente nos ayudan a futuro, que pueden generar una base para generar un ecosistema sanitario que mejore la asistencia de los pacientes en términos de resultados en salud, en todo lo que nos pueda apoyar la generación de datos Big Data, compra pública innovadora, equidad. Todos esos aspectos deberemos consolidarlos, trabajar por ello, trabajos colaborativos que tanto han funcionado durante estos meses, y dejar de hacer, obviamente, lo que no nos ha aportado tanto. Y por mi parte, nada más, reiterar el agradecimiento hoy por estar aquí, a Miguel como consejero de Sanidad, estamos deseando escucharle, y de nuevo, una vez más, organizadores y copatrocinadores, en nombre de Takeda les doy muchísimas gracias, y por supuesto a todos los asistentes que están hoy con nosotros. Muchísimas gracias. Luego tendremos ocasión en el turno de preguntas y en la clausura. Gracias. Muchísimas gracias, Soledad Ruiz, directora de Takeda. Luego volveremos también en el turno de preguntas por si queréis intervenir en primer lugar. Y nada más, ahora sí, al final lo hemos conseguido. Tiene la palabra don Miguel Rodríguez. Bueno, pues buenos días a todos y todas. En primer lugar, quiero agradecer a César Chiva y a Executive Forum que me hayan invitado a participar en este webinar, y por supuesto también agradecer a Ángel y a Soledad en representación de UCB y de Takeda que colaboren en este acto. Simplemente un pequeño apunte, César, con respecto a mi currículum. Yo mi primer puesto en el ámbito de la gestión sanitaria lo tuve en el año 1986, es decir, que he hecho un cálculo así rápido por encima y llevo ya 34 años en este asunto, y efectivamente, como decía Soledad, pues mañana se cumplirá un año desde que tomé posesión como consejero de Sanidad del Gobierno de Cantabria, algo que lógicamente cuando me plantearon asumir este cargo, en ningún caso me dijeron que íbamos a tener una pandemia por COVID de por medio en esta legislatura, ¿no? Pues si me lo hubiesen dicho, no lo sé lo que hubiese hecho. Bueno, como saben, mi intervención va a girar en torno a las lecciones aprendidas en estos tiempos de pandemia, y una de las principales lecciones aprendidas ha sido sobre humildad. España suele vanagloriarse de tener uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, y tenemos motivos para ello. Es cierto que nuestro sistema sanitario es muy bueno. Sin embargo, la situación que hemos vivido con la aparición del COVID-19 nos ha hecho ver que en un mundo claramente globalizado, la situación de cada país no es independiente del resto cuando se trata de pandemias. Hasta el momento nos creíamos a salvo dentro de las fronteras de la Unión Europea, pero en un mundo globalizado en el que cada día sobrevuelan los cielos de este mundo más de 96.000 aviones, la velocidad con la que se transmiten
todo, también los virus, es cuestión de horas. Y por tanto, el resultado final está mediatizado no solo por la situación de un país concreto, sino por el conjunto del planeta. Y de ahí yo creo que podemos obtener ya la primera lección. Por muy bien que le vaya a un país a título individual y por muy alto que sea su PIB, si nos olvidamos de la situación sanitaria de otros países menos desarrollados y no hacemos nada por cambiarla, al final nos irá mal a todos. Y no se trata de beneficencia, que nadie lo entienda así. Al contrario, se trata de actuar en beneficio propio. Lo cierto es que jamás habíamos vivido nada ni remotamente parecido en el pasado reciente y quizá esto sea uno de los principales motivos por los que nos ha golpeado a todos los países con tanta virulencia esta pandemia. Ningún país estaba preparado para dar una sacudida y una tensión de sus servicios sanitarios como lo hemos padecido. Ningún territorio de ningún lugar ha conseguido salir indemne de esta crisis sanitaria, tampoco nosotros. Han sido 3 meses de una presión brutal en la que tanto la ciudadanía como los profesionales de la sanidad han tenido que hacer unos sacrificios impensables hasta que llegó el COVID. En una de sus canciones, el grupo Cántaro La Fuga, campurrianos como yo, César, preguntaban ¿quién te ha robado la primavera? Bueno, pues esta pequeña licencia, esta metáfora poética se acerca mucho a lo que hemos vivido desde marzo hasta hoy y al culpable en este caso todos le conocemos, todos sabemos quién nos ha robado esta primavera. Hemos vivido algo que si nos lo hubieran contado en las mismas fechas de 2019 lo habríamos catalogado como una distopía propia de un libro de ciencia ficción. Sin embargo, una vez más, la realidad nos supera con creces a la ficción. Nos enfrentamos a lo insólito y gracias a la dedicación de los y las profesionales del sector sanitario y su capacidad de trabajo y de adaptación, a los que quiero volver a hacer un agradecimiento y un reconocimiento público, y también a unas medidas tan expeditivas como necesarias a la hora de confinar a la ciudadanía, hemos conseguido contener la expansión del virus. Y digo contener, que no eliminar. Este pequeño apunte es de gran importancia y hay que seguir dejándolo claro a fin de que la población sea consciente de que convivimos con el virus no ha desaparecido y hay que seguir extremando las precauciones para que no se produzcan brotes incontrolados. Aún así, y esto es quizá el capítulo más desastroso de esta pandemia, el virus cegó la vida de casi 30.000 personas, 211 de ellas en Cantabria, para los que, al igual que han hecho Soledad y Ángel, quiero tener un sincero recuerdo y mandar mis más sinceras condolencias a sus familiares y allegados. Pero no solo hemos recibido una cura de humildad, también hemos aprendido el valor de la sanidad pública. Ha quedado patente y acreditada la necesidad de tener un sistema sanitario fuerte y bien dotado económicamente. Algunos esto ya lo conocíamos y lo llevamos practicando desde hace muchos años y otros parece que lo han descubierto ahora, pero en todo caso, bienvenido sea. Esperemos que esta lección sirva para blindar nuestro Sistema Nacional de Salud y que nuestra sanidad no sea un bien de mercado, sino que sea percibida como un servicio esencial y un derecho fundamental de las personas. También hemos aprendido cómo de importante es tener un sistema sanitario flexible, con un personal capaz de adaptarse a una situación de crisis y de dar respuesta a una situación que nos era totalmente desconocida. Esta, la parte del capital humano de nuestro sistema sanitario, es probablemente la que mejor ha funcionado, desde la actuación de los equipos directivos que han estado programando en todo momento y planificando en todo momento una situación clara de incertidumbre, hasta la atención y cuidados a los enfermos que han prestado los profesionales, y de eso es consciente la ciudadanía que los ha brindado homenaje todos los días desde sus balcones durante el confinamiento. Trabajadores de la sanidad que con su dedicación han salvado un gran número de vidas, que precisamente por ello también han pagado un precio, algunos incluso con su propia vida. En Cantabria han sido 458 los profesionales que acabaron infectándose, aunque tenemos la fortuna de no tener que lamentar ninguna víctima entre nuestros profesionales.
Pero este reconocimiento que es obligado a hacer a los profesionales, que siempre responden magníficamente en situaciones de crisis, no nos puede hacer olvidar tampoco que nuestro sistema sanitario requiere introducir medidas de flexibilización en la gestión del personal que nos permitan dar respuesta a todas las situaciones y no en base a la voluntariedad de las personas, no en base a la voluntariedad de los profesionales, sino en base al reconocimiento en función de su esfuerzo. Y volviendo a la crisis, también hemos aprendido que las cosas ya nunca van a volver a ser como antes. Por eso, la última frase de la desescalada se llamó nueva normalidad y no se llamó normalidad o vuelta a la normalidad, porque está claro que lo que hemos accedido es a una nueva forma de normalidad de relacionarnos, no solo en el ámbito sanitario, sino en todos y cada uno de los ámbitos de nuestra vida cotidiana o laboral. Fíjense en el auge que han tenido las videoconferencias, fíjense en la extensión del teletrabajo, fíjense en cómo la sociedad ha aceptado llevar mascarillas para actividades de la vida diaria. Esta pandemia ha agitado los cimientos de nuestra sociedad, obligándonos a normalizar cuestiones que antes no estaban ni en nuestros más remotos planes. Y también, como es lógico, ha removido los pilares del sistema sanitario, de tal forma que hemos de adaptarlo a un futuro donde estas pandemias pudieran dejar de ser algo excepcional. Hemos de cambiar y adaptar algunas de las cuestiones y ahí la tecnología se va a convertir en una valiosísima aliada. En este sentido, en Cantabria estamos haciendo una apuesta decidida por implementar la telemedicina. Supongo que, como en el resto de las comunidades autónomas, una de las asignaturas pendientes de nuestro Sistema Nacional de Salud. Una apuesta decidida, igual que arriesgada, debido a que contamos con un alto índice de población envejecida y con una red de consultorios rurales donde lo que impera es la tradición de tener un médico cerca. Pero estamos convencidos que es el camino correcto y que el paso del tiempo, dando margen a la población a acostumbrarse, traerá grandes avances, porque lo que tenemos que ser es capaces de dar respuesta a la población ante una necesidad de asistencia o de cuidados, lo que no implica necesariamente tener un médico a la vuelta de la esquina. Lo que buscamos con la implantación de la telemedicina es que todas aquellas cuestiones que se puedan resolver de forma no presencial, que son muchas, tanto en la atención hospitalaria como en la atención primaria, las resolvamos de esta forma y evitemos desplazamientos innecesarios. Por ello, impulsaremos todas las herramientas tecnológicas a nuestra disposición, tanto internas del Servicio Cántabro de Salud como externas para su relación con la ciudadanía, fomentando de este modo la prevención y el seguimiento y cuidado a distancia de los pacientes. La prevención es y ha de seguir siendo uno de los ejes fundamentales de la sanidad pública y, desde luego, es uno de los principales objetivos que nos marcamos la Consejería de Sanidad de Cantabria desde la toma de posesión. En situaciones de pandemia esto es vital, ya que muchas veces las salas de espera del consultorio del centro de salud se convierten en un lugar de reunión más y, por lo tanto, en un foco de posible contagio. Y por ello hemos de intentar que, en el caso de asistencia sanitaria programada a los centros médicos, solo acudan las personas con cita previa y porque esa cita sea ineludible, que realmente necesiten ser atendidos en presencia por personal del centro sanitario. Esto nos va a llevar a la constitución de un servicio de atención y respuesta multicanal en el que incorporaremos vías de contacto de todo tipo: teléfono, videoconferencia, correo electrónico, chat, etcétera, para poder facilitar la accesibilidad y hacer una atención sanitaria directa y personalizada. De este modo se podrá facilitar una forma más efectiva y eficiente el seguimiento de los pacientes crónicos, una vez que no será necesario que estos se desplacen a un centro médico ni que el personal sanitario necesite hacer una visita presencial como método único de asistencia. También aprovechamos esta coyuntura para hacer algo que ya teníamos pensado hacía tiempo, pero que no habíamos materializado, y que es la supresión de todo tipo de papel en relación con la prescripción médica. A esta cuestión es cierto que no llegamos los primeros, pero teníamos que aprovechar la situación para adecuarnos a una realidad como es la necesidad de un desarrollo sostenible con el medio ambiente, y porque realmente, aunque a los pacientes les da seguridad tener un trozo de papel donde se diga qué tratamiento lleva, realmente para materializar la prescripción no es necesario, y hemos dado ese avance y ya hemos suprimido el papel en todo lo que se refiere a la prescripción.
Nuestra intención es, además, la de poder incorporar todos estos avances a la aplicación que el propio Servicio Cántabro de Salud tiene en iOS y en Android, una vez que la práctica totalidad de la ciudadanía dispone de un smartphone para comunicarse. De hecho, gracias a la Dirección General de Transformación Digital y Relaciones con los Usuarios, una gran parte de estos servicios ya están incorporados y operativos, de modo que un paciente del Servicio Cántabro de Salud que tenga a su disposición esta aplicación, a través de esta aplicación podría acceder a su último informe de consulta externa, a su situación en la lista de espera quirúrgica, a su situación si está esperando una prueba diagnóstica, a sus consultas pendientes de atención especializada. Puede acceder también mediante videollamada a una consulta, así como acceder al histórico y al actual de sus prescripciones y algún otro servicio más que ofrece la aplicación. Pero la aplicación de la tecnología no se queda en ofrecer una mejor atención a los pacientes. También la utilizamos para ofrecer un mejor servicio a nuestros profesionales que después redunde además en esa mejor atención a los pacientes. Así, por ejemplo, hemos instaurado una herramienta de ayuda a la prescripción para los profesionales, una ayuda de la prescripción médica que comunica la situación de un medicamento en el momento en que se hace la prescripción. De esta forma, ante una posible situación de desabastecimiento, evitaríamos al paciente una situación complicada a la hora de encontrar el tratamiento que necesita. De tal forma que el profesional sanitario, el profesional médico, cuando hace una prescripción, le sale directamente en la aplicación si ese medicamento está disponible o no en el mercado o si hay una situación de desabastecimiento y le ofrece alternativas a esa prescripción. Y todo este uso de las tecnologías nos produce un valor añadido que, utilizado de forma conveniente, nos ayuda a mejorar aún más la atención personalizada a nuestros pacientes. Y hablo, evidentemente, del Big Data, del que llevamos hablando durante muchos años, pero que tenemos que materializar. El Big Data, un rastro digital que nos proporciona información adicional sobre los tratamientos, sobre los pacientes, sobre patrones observables, sobre numerosos datos, y ese Big Data explotado de forma responsable y respetando el Reglamento General de Protección de Datos, los derechos de los pacientes y haciendo siempre un uso ético de los datos, puede y debe convertirse en un aliado de nuestro sistema sanitario. Su uso a través de los datos recogidos por los sistemas de información del propio Servicio Cántabro de Salud, una vez analizados y utilizados los pertinentes algoritmos de inteligencia artificial, puede ayudarnos y nos ayudará a cuestiones tan variadas como los diagnósticos clínicos, a la compra de fármacos basada en el valor aportado por la medicación de resultados en salud o incluso potenciar las posibilidades de participación en ensayos clínicos de nuevas terapias o fármacos. Si me permiten una broma, no pretendemos implantar un microchip a nadie ni controlar a la población mediante el 5G. Lo único que pretendemos es utilizar los datos que están ahí, que se crean en nuestras interacciones digitales con los usuarios para poder hacer que nuestro sistema sanitario mejore y dé un servicio más eficaz y, sobre todo, más eficiente. En la búsqueda de esta eficacia y de esta eficiencia también hemos puesto en marcha algunos pilotos que nos sirvan para mejorar nuestra atención y que esperemos puedan convertirse en el futuro en prácticas habituales. Fórmulas que sirven para garantizar que no se produzcan desplazamientos innecesarios de los pacientes y de los usuarios o al menos evitables hacia los centros hospitalarios. Estoy hablando en concreto del traslado de la medicación de uso hospitalario que necesitan algunos pacientes a su oficina de farmacia comunitaria más cercana. Un cambio de circuito que acerca el servicio a la ciudadanía y evita las posibles esperas para su recogida, sin interferir para nada en la calidad del servicio que se da y en el control que, lógicamente, desde la farmacia hospitalaria se debe hacer de este tipo de tratamientos. Esta iniciativa fue posible gracias a la colaboración y el acuerdo entre el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cantabria, la Dirección General de Ordenación, Farmacia e Inspección y las empresas distribuidoras. Y yo creo que es un ejemplo de cooperación colaborativa entre instituciones y empresas privadas que permite hacer la vida más fácil a los ciudadanos sin perder ni un ápice de calidad asistencial.
En una comunidad autónoma como la nuestra, como Cantabria, con una dispersión poblacional enorme y con una orografía tan complicada, con una población además bastante envejecida, a pesar de que contemos con una magnífica estructura asistencial, con una red de centros de atención primaria y de consultorios muy extensa en los 102 municipios que tiene la comunidad autónoma, y a pesar de contar también con 4 hospitales, lo cierto es también que la visita a los mismos de determinados puntos de la geografía de Cantabria puede suponer un problema para determinadas personas. Por tanto, esta iniciativa lo que pretende, como les decía, es llevar esa medicación de uso hospitalario a un lugar donde el paciente pueda recogerla, y la oficina de farmacia comunitaria, presente en casi todos los municipios, era una solución factible a tener en cuenta. Pero también incluso nos planteamos la opción de que esa medicación pudiera ser entregada en el domicilio del paciente en los casos en que tampoco hubiera una farmacia cercana o que el paciente, por los motivos que fuera, no pudiera desplazarse hasta la farmacia para recogerla. No ha sido esta, la de acercar la medicación de uso hospitalario a las farmacias comunitarias, no ha sido la única apuesta por el acercamiento al domicilio de los tratamientos. Otro de los pilotos que estamos desarrollando es un proyecto para la administración de tratamientos oncológicos intravenosos y o subcutáneos de bajo riesgo en el domicilio de los pacientes. La hospitalización a domicilio ha resuelto ser un modelo asistencial eficaz, seguro, coste efectivo y satisfactorio para los pacientes y familiares. El número de pacientes atendidos en hospitalización a domicilio es cada vez mayor y también ha aumentado la complejidad de los tratamientos y técnicas que se realizan en el entorno domiciliario. En este sentido, este proyecto plantea la posibilidad de administrar tratamientos sistémicos de bajo riesgo, quimioterapia, terapia dirigida e inmunoterapia en pacientes oncológicos en su propio domicilio. El incremento en supervivencia en los pacientes con cáncer se debe en gran medida a los avances terapéuticos y muchos de los enfermos consiguen controlar su enfermedad recibiendo tratamiento durante largas temporadas. Esto supone la visita reiterada a hospitales de día, normalmente para recibir el mismo fármaco o la misma combinación de fármacos. Bien, la administración de dichos tratamientos en el domicilio ofrece para nosotros muchas ventajas que creemos que son esenciales para los pacientes y a los familiares. Entre ellas podemos destacar la mejora en la calidad de vida del enfermo y cuidadores, permitiendo disfrutar de la comodidad, cotidianidad e intimidad del hogar, facilitando la continuidad de las actividades en el entorno familiar, así como evitar desplazamientos al hospital de pacientes y cuidadores, disminuyendo además el riesgo de infecciones hospitalarias en un grupo especialmente vulnerable. Pues bien, en esta situación de pandemia, un grupo de pacientes de alto riesgo, como es el oncológico, dispone de una fórmula para recibir sus tratamientos en un entorno seguro, como es su domicilio, minimizando el riesgo o el miedo de contraer la enfermedad COVID en los desplazamientos hasta el hospital o durante su estancia en él. Por tanto, la administración del tratamiento oncológico en el domicilio supone un nuevo desafío enmarcado en el creciente desarrollo de la hospitalización a domicilio que experimentamos. Estas cuestiones son algunas de las cosas que estamos llevando a cabo para mejorar la prestación de servicio sanitario, intentando ser más eficientes, más eficaces y garantizando la seguridad tanto de nuestros pacientes como de nuestros profesionales. Como pueden ver, son muchas las cosas que esta situación de pandemia nos ha enseñado y son muchos los cambios que nos ha obligado a asumir, no solo en cuestiones asistenciales, también en términos organizativos. Por ejemplo, ahora hemos adaptado nuestros stock de productos sanitarios y de equipos de protección para que no se diera una situación de incertidumbre como la que vivimos en los primeros días de impacto de esta pandemia. Ahora garantizamos, por ejemplo, todas nuestras existencias para al menos 6 semanas y aconsejamos a los centros que tengan remanente para 8 semanas en sus almacenes, de tal forma que durante 8 semanas podríamos estar sin recibir material y nos permitiría seguir funcionando de forma correcta. Aún así, habiendo dado pasos muy decididos, repensando nuestro actual modelo asistencial y llevándolo hacia uno nuevo, propio de la evolución lógica del sistema, en el que primamos la telemedicina y reducimos al mínimo indispensable las consultas presenciales, aún, lógicamente, nos quedan muchos retos por afrontar.
Uno de ellos, y para el que también hemos iniciado los trámites de trabajo, es el repensar el modelo asistencial de las residencias de mayores. En Cantabria las residencias no dependen de la Consejería de Sanidad, dependen de otra consejería, pero el modelo asistencial que se presta a sus residentes, ese lógicamente recae sobre la atención primaria, al ser estos titulares del derecho a la asistencia sanitaria pública como cualquier otro ciudadano. Todos sabemos de las consecuencias que este virus ha tenido en las residencias, donde se concentra un grupo de población envejecida, dependiente y, por lo general, con mucha patología asociada. Y, por tanto, este debe ser uno de los principales puntos sobre los que poner la lupa. Hemos iniciado un grupo de trabajo multidisciplinar en el que participan médicos, enfermeras y trabajadores sociales del ámbito de la atención primaria, que evalúe la situación y nos permita llevar a cabo acciones que sirvan para poder ofrecer un mejor servicio, mejor del que aún ofrecemos a los residentes, pero aún estamos en una fase inicial del trabajo de este grupo, con lo que realmente no podría avanzarles ninguna conclusión al respecto. Y he dejado para el final de mi intervención, y para poder dar paso a los comentarios, preguntas y demás, he dejado para el final la salud pública. La gran olvidada en nuestro Sistema Nacional de Salud, de la que es cierto que la mayor parte de las veces solo nos acordamos cuando se produce una gran crisis que va desde la listeriosis a la pandemia COVID, por citar las más recientes de nuestro país. Las trayectorias de la salud pública y de la asistencia sanitaria han discurrido de forma divergente en los últimos años. Las necesidades de salud de la población debieran ser el centro de interés y el lugar común de las actividades sanitarias. Por lo tanto, las aportaciones de la salud pública, y incluyo en la salud pública la epidemiología, la economía de la salud o la investigación en servicios sanitarios, se han manifestado como fundamentales para configurar un enfoque poblacional y aportar una base científica y técnica a las decisiones políticas. Tenemos que introducir elementos correctores que logren que las administraciones no seamos rehenes de un gasto sanitario creciente y fortalecer la base científica de las decisiones de crecimiento de la oferta sanitaria basada fundamentalmente en ese enfoque poblacional, en analizar e intentar resolver los problemas de salud que afectan a la mayor parte de la población. En ese enfoque, en la atención primaria, se pone a disposición de las necesidades de salud de la población, para lo cual debe trabajar, lógicamente, necesariamente, codo con la salud pública. Tenemos que afianzar un modelo más robusto, flexible y resiliente, preparado para futuras pandemias, que coloquen a las personas en el centro del sistema, que cuide a los que nos cuidan y que definitivamente perciba la sanidad pública como un servicio esencial. Estas son unas breves pinceladas de lo mucho que la crisis del COVID ha cambiado la asistencia sanitaria en Cantabria, una fotografía aérea, podríamos decir, de nuestra situación y las líneas que estamos siguiendo para poder actualizar y modernizar los servicios que prestamos. Espero sinceramente que hayan servido para dar respuesta al título de la intervención y, por supuesto, quedo a su disposición para poder seguir ahondando en las cuestiones que crean convenientes. Muchas gracias. Pues muchas gracias, consejero. Muy interesantes sus palabras. Bueno, están entrando un montón de preguntas. Ya tengo unas 15 y bueno, no sé si tenemos tiempo. Imagino que sí. Vamos en primer lugar a nuestros invitados, a Soledad Ruiz y Ángel Ruiz. Si ellos quieren plantear alguna cuestión, este es el momento. Si quieres, Ángel, que veo que tienes el micrófono abierto, pues empezamos contigo. Bueno, no, simplemente agradecerle al señor consejero la claridad en la exposición. Es un placer oírle hablar de los pilotos y de cómo avanzar en la digitalización, que creo que es algo fundamental que hemos aprendido además de manera clarísima en estos meses. También totalmente satisfecho de ver el comentario en cuanto a la importancia de la innovación y valorar el valor aportado como vía para tener un correcto acceso a los fármacos totalmente alineados. Y luego el acercamiento de la sanidad a las personas, al fin y al cabo, y como el ejemplo de la farmacia comunitaria que quizá
ha sido algo pionero en esta situación que hemos vivido y creo que incluso había alguna pregunta relacionada con esta experiencia. No sé si aprovechar también y preguntarle cuál ha sido, aunque ha comentado brevemente cuál ha sido la experiencia, teniendo en cuenta que a su comunidad autónoma ha sido pionera en el uso de la farmacia comunitaria para dispensar medicamentos hospitalarios. Nada más agradecerle una vez más la claridad y su tiempo. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti. El tema de la experiencia de trabajo con las farmacias comunitarias, aquí en Cantabria existía ya historia de colaboración de las farmacias comunitarias en determinados planes y en determinados objetivos, por lo tanto ha sido fácil. Tengo que decir que el Colegio de Farmacéuticos ha estado en todo momento prestando colaboración y la presta habitualmente para todas las cosas que queremos hacer, pero en este caso han estado desde el primer momento colaboradores. También le tengo que agradecer a las empresas de distribución que también han colaborado, porque también su papel era importante, y el resultado de la experiencia hasta el momento ha sido una experiencia fabulosa. Tanto me refiero en el sentido de los pacientes han agradecido muchísimo no tener que desplazarse a los hospitales para recoger determinada medicación y por parte de los farmacéuticos de hospital, que en principio podía haber alguna reticencia porque parecía que era como perder el control, pues luego se han dado cuenta de que no han perdido el control de nada, porque ellos tienen que seguir haciendo su actuación de asegurar que la medicación pues produce ese efecto y estar controlando al paciente. Por lo tanto, la experiencia ha sido muy satisfactoria. Soledad, si quieres preguntar algo. César, yo la verdad es que escuchando que hay tantas preguntas de los asistentes, si te parece bien, paso palabra y luego la retomo al final. Vale. Para clausurar. Si os parece bien, porque la verdad es que hay muchas preguntas. Hay muchísimas preguntas, sí. Bueno, vamos a plantear, algunas de las que están aquí nos han llegado por correo, disculpad que las tengo que buscar. Hay una pregunta que me ha llegado por correo y la voy a plantear porque es una persona que estuvo aquí el otro día y dice, José María Vergeles estuvo aquí el otro día, efectivamente, y compartió algunas ideas interesantes. Por ejemplo, reclamó no perder la cogobernanza del Sistema Nacional de Salud, que según él fue clave, ¿no?, en la gestión del COVID, ¿no?, que esa es según él, una de las lecciones aprendidas de la pandemia, porque este virus y las bacterias pues no entienden de fronteras administrativas, ni de comunidades, ni de provincias, ni nada, ¿no? ¿Cuál es la opinión del consejero en este sentido, ¿no?, de esa cogobernanza con el Ministerio de Sanidad? Bueno, yo trabajé en el Ministerio, como ya has comentado tú al principio, muchos años, y soy un absoluto defensor del papel que tiene que tener el Ministerio de Sanidad en un Estado como nuestro cuasi federal, ¿no? Pero también tengo que reconocer que es un tema complicado. Es un tema complicado porque yo, sin ninguna duda, apoyo que el Ministerio tiene que tener un papel coordinador y de liderazgo esencial en el Sistema Nacional de Salud, y de hecho yo creo que esta crisis ha cumplido ese papel de liderazgo, de coordinación. Pero el juego es complicado, ¿eh? El juego es complicado porque, lógicamente, lo que no nos podemos olvidar es de que luego las competencias están en las comunidades autónomas. Por lo tanto, es un papel complicado de ser coordinador, líder, y a su vez que las competencias estén en otro lado. Con lo cual, no se puede... Tiene que ser un equilibrio muy equilibrado, pero también la redundancia, porque ni puede estar todo el papel en el Ministerio, de tal forma que, digamos, el Ministerio invite a comer, pero pagamos las comunidades autónomas. Eso no sería lógico. Es decir, no, ni tampoco puede ser que las comunidades autónomas cada una vaya por su lado, porque estamos en un sistema nacional de salud. Por lo tanto, tenemos que ser entre todos capaces de encontrar ese equilibrio entre el papel del Ministerio como líder y coordinador y el papel de las comunidades autónomas. Muy bien. Ahí, bueno, una pregunta que me ha llegado de Cristina Granados, que es la directora gerente del Hospital Universitario de Torrejón, en Madrid. Y, bueno, le pregunta que, en su opinión, bueno, le saluda y dice, ¿cuál puede ser, en su opinión, cuáles han sido, ¿no?, la experiencia o las 3 experiencias más enriquecedoras en esta gestión de la crisis, si tuviera que resumirlo?
Bueno, lo primero saludarla porque Cristina Granados ante todo es amiga y por lo tanto lo primero saludarla y darle un fuerte abrazo, aunque sea virtual. Bueno, ha habido muchas experiencias, ha sido una situación muy complicada porque lógicamente en los momentos duros nosotros hemos trabajado continuamente con, además se lo tengo que agradecer, con un catedrático de matemáticas de la Universidad de Oviedo que nos ha estado continuamente haciendo nuestras proyecciones de hacia dónde podíamos llegar en la pandemia. Ha habido momentos muy duros, pero también satisfactorios, porque al final de ese trabajo de planificación todos los días con los equipos directivos de los hospitales, pues hemos establecido una relación buenísima en la que nos entendemos perfectamente y hemos sido capaces de, hasta en los momentos en que aquí en Cantabria las previsiones nos daban de tener más de 1.200 ingresados, que bueno, para otras comunidades les parecerá muy poco, pero claro, Cantabria es que es una comunidad muy pequeña, tiene 580.000 habitantes, pues tener 1.200 ingresados realmente era un reto de organizativo y un reto de recursos. Por lo tanto, ese ha sido ese trabajo de planificación de todos los días en función de las previsiones ha sido una de las experiencias. Otra de las experiencias buenísimas ha sido todos estos trabajos que hemos desarrollado para evitar el desplazamiento de los pacientes a los centros sanitarios, intentar resolver cuando se puede sus necesidades sin necesidad de que se desplacen. Eso era una asignatura que la teníamos pendiente, llevamos muchísimos años. Yo llevo, ya digo, muchísimos años como gestor, muchísimos años gestionando centros sanitarios en los últimos tiempos y el tema de la telemedicina estaba ahí, dábamos 2 pasos para adelante, 1 para atrás o nos quedábamos y bueno, realmente hay que reconocer que la epidemia nos ha servido para dar 2 pasos adelante o incluso 3 y además yo creo que hay cosas ahí que hemos desarrollado que ya no van a volver hacia atrás. Yo por lo menos les insisto mucho a mis gestores y a los profesionales de que hay cosas que tenemos que aprovechar, que esta epidemia nos ha servido para poner en marcha y que ya no podemos permitir que volvamos para atrás. Y la tercera experiencia muy buena, por escoger 3 así a vuelo pluma, pues ha sido la coordinación con el resto de las comunidades autónomas, el hecho de tener reuniones. Ha habido semanas en que teníamos 2 y 3 reuniones semanales, las 17 comunidades más Ceuta y Melilla, y eso también ha sido enriquecedor. Bueno, pues porque uno nunca sabe todo y uno siempre puede aprender de lo que han hecho otros en otros territorios. Muy bien. Y una pregunta que le hace Amalia, no encuentro la empresa, luego así la localizo. Dice, le pregunta, uno de los riesgos de la telemedicina, que usted ha explicado muy bien aquí, es dejar fuera precisamente aquellas personas que más problemas de salud puedan tener, especialmente en las zonas rurales y los mayores, ¿no? ¿Cómo se puede controlar o evitar dicho riesgo? Bueno, evidentemente eso es un riesgo. Evidentemente también toda acción nueva supone retos y el desarrollo de la telemedicina tiene retos, uno de ellos es este. Pero bueno, yo creo que tenemos la atención primaria, si podemos, se caracteriza porque tiene muy bien, por lo menos en Cantabria, están muy bien catalogados los pacientes, está muy bien determinada su carga de enfermedad, tenemos incluso hechos planes de cuidados con la carga de enfermedad de los pacientes en atención primaria. Y por lo tanto, si conocemos muy bien a los pacientes, ese riesgo se minimiza. Y luego hay que desarrollar, y en ese sentido en Cantabria tengo que poner a alabar el magnífico trabajo que está desarrollando el Instituto de Investigación Valdecilla y el Hospital Virtual Valdecilla. Tenemos que trabajar también con seguridad y por lo tanto ellos están trabajando mucho en la línea de desarrollar dispositivos técnicos que permitan ese control telemático de los pacientes. Es decir, están trabajando mucho con dispositivos de monitorización a domicilio de los pacientes, de tal forma que no sea solo el conocimiento de su historia clínica y de su carga de enfermedad lo que nos mueva, sino también que incluso los tengamos mediante dispositivos controlados. Muy bien. Hay más preguntas sobre telemedicina. Juan Carlos Ampudia, de la CAL, de la empresa Takeda, le pregunta cómo se les puede ayudar en este proyecto de telemedicina que usted ha explicado desde la industria y con respecto al Big Data y la incorporación de nuevas terapias al arsenal terapéutico. Pues bueno, yo creo que siempre hay fórmulas de colaboración. Yo soy un enorme defensor
de la medicina pública, pero soy un enorme defensor de la colaboración público-privada. Yo creo que en este sistema nadie estorba, nadie es innecesario, todos somos necesarios y por lo tanto, y al igual que el ejemplo que he puesto de llevar la medicación a las oficinas de farmacia comunitarias o incluso a los domicilios de pacientes, hay muchos temas en los que podemos colaborar con la industria privada. Y luego, con respecto al tema del Big Data, pues hay mucho que hacer ahí, pero lógicamente el Big Data, uno de los ejemplos o uno de los claros sitios donde es aplicable, precisamente es a lo que plantea la industria farmacéutica y es a que sepamos realmente el papel que los medicamentos, en este caso, tienen en la curación de los pacientes. Y ahí solamente me refiero con toda la información que recogemos habitualmente en las historias clínicas. Si eso somos capaces de sistematizarlo, analizarlo y demás, eso nos va a aportar muchísima información y en el futuro yo creo que no hay duda ninguna de que el camino es ese, de realmente analizar lo que conseguimos con nuestro arsenal terapéutico, qué aporta nuestro arsenal terapéutico a los pacientes en su vida real. Esta pregunta de un periodista, Francisco Rosa, que es de la publicación Diario Farma, le saluda y le pregunta si está satisfecho con el funcionamiento del circuito de entrega de medicamentos hospitalarios en oficinas de farmacia y si se ha decidido ya continuar con el servicio cuando finalice la pandemia. Pues como ya he comentado antes a David, estamos muy contentos con la experiencia. Yo la información que me reportan desde la Dirección General de Farmacia y desde los usuarios es que la experiencia ha sido muy buena y esta es una de las cosas que no debería volver atrás. Es decir, esta es una de las cosas que debemos mantener, aunque ya no en el momento en que esté controlada la pandemia. Yo creo que hay avances o hay pasitos que hemos dado que no podemos volver atrás y este es uno de ellos. Muy bien. Encarna Navarro dice que está de acuerdo con lo que usted comenta. Hemos tenido que aprender todos los que no estábamos preparados para esto, ni en ningún país, a título individual y globalmente menos. En este sentido ha citado cómo mejora la agilización en muchos aspectos. ¿Cómo ve esta en la formación, información y comunicación de los propios profesionales y cómo se materializaría esto? Ha citado la ayuda a la prescripción para resolver situaciones de desabastecimiento, pero ¿qué otras mejoras ve necesarias en cuanto a la ayuda a los profesionales? Bueno, los profesionales, como ya he comentado, tenemos deberes muy pendientes de hace muchos años en el Sistema Nacional de Salud. Evidentemente, en todo lo que son ayudas en todo lo que es la política de comunicación desde los centros hay mucho campo de mejora. Nunca somos capaces de resolver que la información realmente llegue a los profesionales, a todos los profesionales. Yo creo que ahí tenemos un problema en lo que es los estamentos, de que la información llegue desde el gerente hasta los facultativos de área o en primaria, desde la dirección a los coordinadores y a los verdaderos facultativos de equipo. Ahí tenemos un problema de comunicación que tenemos que resolver y es un problema común y posiblemente, como sucede siempre en el Sistema Nacional de Salud, la solución tenga que ser común. Es decir, tengamos que buscar soluciones comunes porque hay cambios, sobre todo en lo que me refería en mi intervención a cambios que hay que hacer en la gestión de la política de personal, que es imposible que una comunidad autónoma lo resuelva de forma individual. Tenemos que ser osados, diría yo, o más que osados, tenemos que tener una seria voluntad de resolver problemas en la gestión de personal y nos tenemos que poner de acuerdo todas las comunidades y no quiero recordar ejemplos del pasado que son muy poco buenos en cuanto a cómo se debe gestionar el personal. Esto no puede ser una carrera a ver qué comunidad autónoma paga más o qué comunidad autónoma ofrece mejoras en las condiciones de trabajo de los profesionales. Tenemos que es un sistema nacional de salud, tenemos que ir a una y tenemos que también que ser valientes y plantear cueste lo que cueste, que en un sistema nacional de salud tenemos que hacer diferencias en función del esfuerzo. No puede ser que todo el mundo sea igual, porque no todo el mundo es igual a la hora de trabajar y por lo tanto tenemos que ser capaces, yo sé que es complicado, sé que genera reticencias, pero tenemos que ser capaces de introducir esa variabilidad. Muy bien. Hay una pregunta que me llegó por correo de una persona que estuvo también escuchando el otro día al consejero de Sanidad de Extremadura, que
que se planteó, ¿no? El tema del que en Cantabria he visto que está separado, ¿no? Están los servicios sociales, creo que es en empleo y servicios sociales, ¿no? En Extremadura, Estados Unidos, comentaba que esto es el futuro y bueno, pues también cuál es su reflexión respecto a unir estas dos áreas, estas dos competencias. Y también otro comentario también sobre una cosa que comentó el señor Vergeles, sobre el agujero en las arcas, ¿no? Que creo que era del entorno de los 400 millones de euros, no sé si la cifra es exacta, pero entonces, ¿cuál es la situación en Cantabria también en ese sentido, en cuanto al impacto que ha tenido en los presupuestos? Bueno, con respecto al primer tema, efectivamente las residencias, los establecimientos residenciales de mayores dependen de la Consejería de Empleo y Políticas Sociales y yo no soy partidario de unirlas, soy partidario de trabajar conjuntamente, de coordinarnos, pero no soy partidario de unirnos porque al final egoístamente me refiero pensando en los servicios sociales, porque si al final se unen con sanidad, todos saben que se come todo lo que haya que comerse, presupuestariamente, a nivel de servicios y demás, con lo cual lo que haríamos era, si las unimos, o dejamos muy claro que tienen que ser presupuestos independientes, etcétera, etcétera, o al final lo que haríamos es que sanidad tirase de los presupuestos de asuntos sociales, lo cual no sería bueno para ese sector. Por lo tanto, yo en principio no soy partidario de unirlos, aunque lógicamente tenemos que trabajar conjuntamente en muchas áreas que tenemos en común y nada impide que lo hagamos, aunque dependamos de dos consejerías distintas. Con respecto al segundo tema, en Cantabria, como lógicamente en el resto de las comunidades, la pandemia ha tenido un impacto muy fuerte, tanto lo que es en costes directos como indirectos. Estamos hablando de muchos millones de euros que tenemos que abordar y como es necesario, pues los tenemos que abordar con la situación presupuestaria que tengamos. Es cierto que es una situación presupuestaria muy complicada porque la administración también durante este tiempo ha dejado de ingresar, con lo cual tenemos más gastos y menos ingresos, pero bueno, al final buscando la solución que sea, yo tengo mucha confianza en que al final nos lleguen los fondos que el Estado nos ha prometido. Tengo mucha confianza en que nos lleguen los fondos que Europa nos ha prometido y que eso sirva para salvar la situación, que realmente es una situación presupuestaria complicada. Bueno, hay una pregunta, es un saludo y también con una pregunta que seguro que usted le conoce. Es Manuel Bayona del Servicio de Salud del Principado de Asturias, es el gerente del hospital, del área 5 del hospital de Cabueñes, ¿no? Que le manda unos saludos. Le vuelvo a preguntar una pregunta que también yo creo que ya la he contestado, ¿no? ¿Cuál ha sido el momento más difícil vivido, pero sobre todo el papel de la atención primaria en la pandemia? Bueno, ya lo he comentado, pero si quiere hacer alguna reflexión más, pues ahora. Bueno, lo primero es saludarle, porque Manuel Bayona, cuando yo me marché de Cabueñes, él fue el gerente que entró en ese momento y por lo tanto saludarle y darle mucho ánimo. Es un hospital duro, por las condiciones en las que se trabaja, es un hospital con mucha presión asistencial y que se ha quedado muy pequeño y eso pues condiciona muchas veces la asistencia. Darle un enorme saludo, un abrazo y decirle por favor que me cuide mucho ese hospital, que tengo muchísimo cariño. Con respecto al papel de la atención primaria, bueno, es que no hay nada más casi que añadir. La atención primaria ha cumplido, como siempre lo hace, un papel fundamental. Yo no me cansaré de decir nunca que no voy a decir lo de la puerta de entrada, porque eso ya es que casi está manido y obsoleto de tanto repetirlo, pero que tiene que ser la base del sistema sanitario. De hecho, yo a veces me pregunto si cuando es cierto que la situación era distinta, porque claro, al toro pasado todo se ve mucho más fácil, pero yo creo que igual al principio de esta pandemia teníamos que haber cambiado la estrategia y haber eso que estamos haciendo ahora, de que la atención primaria sea el foco fundamental de detección de casos posibles, quizá también lo teníamos que haber hecho al principio de la pandemia. Es cierto, reconozco que la situación era distinta, la capacidad para hacer pruebas era distinta, etcétera, etcétera. Nosotros en este tiempo de pandemia hemos triplicado la capacidad, por ejemplo, de hacer PCRs. Por lo tanto, claro, cuando uno lo ve a toro pasado siempre es más fácil, pero bueno, yo creo que ahí igual sí que deberíamos de haber planteado otra forma de abordar la pandemia desde la atención primaria, que ha cumplido y que tiene que cumplir, como siempre, un papel fundamental y además un papel en la línea de lo que he comentado también en mi intervención, mucho más no tanto del problema individual, sino del análisis poblacional de las necesidades comunes que tiene la población. Porque luego es cierto que tenemos una cobertura del 99%, pero hay nichos de la población a los que no llegamos. Y eso también nos tiene que preocupar y tenemos que analizar
las necesidades de esa población y darles una respuesta desde la atención primaria en coordinación con la salud pública, que aquí juega un papel fundamental en el tema de detectar las necesidades de salud poblacional. No sé si me había preguntado algo más. No, nada más. No, está bien. Ahí, bueno, sobre todo era el saludo y lo del tema de la atención primaria. Hay otra pregunta que también nos llega por correo, que similar a la que también le plantearon otro día, y debe ser que hay una bastante preocupación. Son 3 preguntas realmente, ¿no? Pero se las planteo de forma conjunta. La primera es, ¿cómo va a ser la asistencia sanitaria en verano, teniendo en cuenta sobre todo que es una comunidad vacacional, el tema de, bueno, pues, de las vacaciones, etcétera, el temor a los posibles rebrotes y su opinión sobre la aparición de vacunas contra el virus? ¿Cuál es su opinión como gestor de la sanidad? Bueno, pues voy a empezar en orden inverso porque lo más complicado es la primera pregunta, entonces la voy a dejar para el final. Con respecto a la vacuna, yo soy de los optimistas. Yo creo que a finales de este año, en principios del que viene, habrá una vacuna en el mercado y luego ya veremos el tema del precio y de la distribución, que son 2 asuntos nada despreciables a tener en cuenta. Pero yo soy de los optimistas. Yo creo que a finales de... Y además yo creo que España, aunque no va... digamos, en el ranking en cuanto a rapidez, yo creo que está trabajando bien, que hay vacunas ahí en proceso y yo espero además pronto que Cantabria pueda, no voy a concretar más, pero que Cantabria pueda participar en esa carrera, que estamos en ello. Con respecto al tema... Perdóname, recuérdame por Dios cuál era el segundo. El tema de los rebrotes. El tema de los rebrotes, bueno, yo creo que hay que seguir actuando como estamos haciendo, que son 2 líneas. Lo primero, concienciar a la población que el virus sigue estando ahí y que, por lo tanto, la mascarilla y la distancia social son claves, que yo creo que hay algunos a los que se le olvida, pero yo creo que nuestro papel es recordárselo continuamente, nuestro papel de las autoridades sanitarias, pero también el de los profesionales sanitarios. Hay que estar continuamente recordando a la población que eso es así y luego actuar como estamos actuando. Es decir, atención primaria, en el momento que haya el más mínimo síntoma compatible con COVID, solicitar de inmediato la prueba. Aquí en Cantabria, en un 90 y mucho % se hace en las primeras 24 horas y luego, lógicamente, ahí entra ya salud pública y atención primaria con todo lo que es el estudio de contactos y establecer medidas de aislamiento en el caso de que sea necesario, y ese es el único camino. Y cuando hay que ser estrictos y severos, pues aunque incluso la población no lo entienda, hay que serlo. Por ejemplo, nosotros hemos tenido solamente un brote pequeño, pero identificamos rápidamente y concentramos un edificio y hemos cerrado todo el edificio. Y alguien dirá, oiga, son ustedes unos exagerados, solo había 4 domicilios de 80. Ya, pero es que no sabíamos en los siguientes días si alguno de los 76 domicilios que en principio no estaban afectados se iban a desarrollar síntomas y por lo tanto tuvimos que clausurar. Ahora, evidentemente, en el momento que hagamos las PCRs y se negativicen, pues solo dejaremos clausurar los domicilios que están afectados, porque evidentemente ya han pasado unos días como para que el resto estaban contagiados apareciesen los síntomas. Y en ese sentido, por lo tanto, hay que ser duros cuando hay que ser duros, aunque la población no lo entienda. Pero el papel, en este caso, de la autoridad sanitaria es ese. Y con respecto al tema del verano, que lo dejo para el final porque es un tema complicado. Nosotros todos los veranos tenemos dificultades de cobertura en algunos puntos concretos, no porque no tengamos intención. De hecho, nosotros en casi todos los grandes equipos de atención primaria tenemos todo el año médicos de refuerzo, pero claro, eso incluso en verano se queda pequeño. Voy a poner un ejemplo, el municipio de Noja, pues posiblemente, ya no sé la cifra, pero igual quintuplica su población habitual. Por lo tanto, y eso lógicamente genera estrés en el sistema sanitario, porque no es que no tengamos voluntad, es que no tenemos médicos que contratar. Es decir, ya ni siquiera es un tema presupuestario, es que aunque quisiéramos contratar médicos, no los tenemos. La lista de contratación del Servicio Cántabro de Salud, como supongo pasará en otras comunidades, no hay nadie pendiente de contratar. De hecho, yo
voy a casi hacer una broma, me van a permitir en este contexto, que no lo es, porque realmente luego la situación en algunos municipios en verano es dramática, pero me van a permitir una broma. Yo algún alcalde, cuando me ha venido a ver para pedirme que pongan más médicos en su municipio en verano, le digo, si vienes mañana con un médico con el título de médico especialista en medicina familiar comunitaria, te puedo asegurar que pasado mañana está contratado, y contratado además no por 15 días, es decir, contratado de forma estable, porque bueno, realmente tenemos un déficit de profesionales que tenemos que intentar resolver con los que tenemos. Y luego hay dos cuestiones que tenemos que valorar. Una es que teníamos apartados de la asistencia sanitaria a profesionales que por comorbilidades no convenía que estuviesen en primera línea. Eso evidentemente lo tenemos que retrotraer, porque teniendo en cuenta que ahora mismo la tasa de incidencia es muy pequeña, no podemos mantener esa situación y por lo tanto esos profesionales tienen que volver a estar en primera línea. Y la otra cuestión que se podría valorar, pero que ya adelanto que la veo con muy poco futuro, es trasladar médicos de esas zonas rurales que tienen realmente muy poca carga asistencial a municipios en los que en verano, pero es una situación muy complicada porque, bueno, cuando un municipio está acostumbrado a tener un médico, aunque tenga un número de cartillas, nosotros tenemos un poco que pasará en todas las comunidades, pero nosotros por el tema de la dispersión, pues puede haber médicos que tengan cupo de 600 cartillas. Eso es un lujo, teniendo en cuenta la situación de profesionales que vivimos, pero que también es muy difícil de cambiar. Por lo tanto, esa vía la veo mucho más complicada. Pues ya estamos casi en el tiempo de descuento. No sé si Soledad o Ángel queréis comentar o preguntar alguna cuestión para terminar. No, yo por mi parte agradecer su participación al señor consejero. Creo que en su intervención han salido aspectos pues, muy inherentes a su persona y a su propia gestión, como es la sensibilidad a la tecnología, a la medición del dato y su importancia en la gestión clínica, y la sensibilidad para con el ciudadano, el acercamiento a los medicamentos, etcétera. Creo que ha sido muy, muy, muy claro y muy propio, ¿no? Volver a felicitarle una vez más por su año, por su primer aniversario, que bueno, si miro atrás quizá parecen como 5 años, ¿no? Después de todo en este año, no es un año normal, afortunadamente. Y bueno, pues comentarle que desde Takeda nos ponemos a su absoluta disposición para buscar líneas de colaboración en las que podamos trabajar para conseguir la mejor asistencia posible. Y desde luego en la búsqueda de la excelencia de la mejor asistencia nos tendrá de su lado. Muchas gracias. Muchas gracias. Si quieres comentar o preguntar algo también. Ángel. Bueno, sí, ya por concluir, simplemente agradecerle de nuevo. Y bueno, espero que UCB y en general la industria farmacéutica seamos capaces de recoger el guante del reto de la colaboración conjunta para medir los resultados en salud, que totalmente de acuerdo es la vía a la que debemos ir para garantizar que de verdad damos acceso a la innovación que produce valor, y ahí debemos estar todos. Así que espero que todos estemos a la altura de los nuevos retos y bueno, espero tener la ocasión de que, bueno, pues desde que UCB seamos capaces de establecer proyectos de este tipo, y conociendo su talante y su experiencia creo que será posible. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a vosotros y estaremos encantados. Pues ya lo despedimos aquí, señor consejero. Muchísimas gracias por su asistencia, por su presencia aquí, y creo que han sido temas muy interesantes. Como siempre nos hemos quedado con muchísimas preguntas por hacer, pero bueno, esto ya es lo normal. Pero bueno, este formato nos permite tener esta realidad. Antes estábamos comentando cuándo podremos volver a tener reuniones presenciales y la verdad es que no lo sabemos porque unos por otros pues vamos a tener que estar en este formato digital pues durante un tiempo, ¿no? La semana que viene tenemos también un coloquio con el secretario de Innovación de la Junta de Sanidad, de la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía, y vamos siguiendo también trabajando en esta línea. Pues don Miguel Rodríguez, muchísimas gracias por su presencia y esperamos contactar y poder contar con usted en el futuro. Muchísimas gracias. Cuando queráis. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego.